grabar en este equipo. Ok, vamos mis amados al trono de la gracia. Padre Celestial, venimos delante de tu trono de gracia en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ante todas las cosas para agradecerte, Señor, porque tú nos acompañas, nos das luz de lo alto. Agradecemos tu protección y tu sabiduría. Queremos que nos hables y que nos ayudes a entender eh, los momentos, la profecía primero y los momentos, en qué momento estamos históricamente. Queremos que seas tú el que habla, Señor. Tú sabes que no somos dignos ninguno de nosotros, ni luminarias, mentes privilegiadas, sino que todo lo que somos y tenemos es gracias a ti. Te pido que seas tú el que habla, que presenta tu palabra y que nos ayudes a entender allá donde estemos cada uno de nosotros y aquellos que van a ver después este material. Te pedimos que nos protejas del mal y también te pido que estés con todos nuestros hermanos alrededor de la tierra, Señor, con todos aquellos que te buscan con todo corazón y que tú los acompañes, el pan, el agua, un lugar donde descansar su cabeza, que no les falte y que tú nos acompañes, Señor. El tiempo es corto y queremos estar contigo. Te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Juanita, quita el micrófono, por favor, porque se escuchan los nenes. Gracias. Eh, bien, la reflexión de esta noche tiene como título La desolación de la tierra y como bien habéis detectado algunos de vosotros, es el capítulo 41-42 según donde estéis, en inglés 41 del conflicto de los siglos. Pero antes de llegar allí necesitamos colocar fundamentos. Para poder entender capítulo 41 necesitamos entender cómo llegamos ahí, ¿verdad? Entonces, sin más dilación, entremos en la profecía. Y no podemos arrancar más que desde donde la dejamos, ¿verdad? Y dice lo siguiente, Ezequiel 8. Vamos a entender Ezequiel 8, Ezequiel 9. Es decir, partimos de aquí para que luego podamos entender de qué está hablando en 8 y el 9, porque en realidad tanto el 8 como el 9 se refiere a nosotros. En primer lugar, el tipo que era Israel de antaño y en el último lugar, nosotros al final del tiempo. Porque vais a ver que esta profecía, tanto 8 como 9, se refiere al final del tiempo. 8 incluso también, ¿vale? ¿Y cómo lo sabemos? Fijaos cómo comienza. Visión de las abominaciones en Jerusalén o, entiéndase, iglesia, ¿vale? Jerusalén es la metáfora que se utiliza para la iglesia. Y fijaos, en el sexto año, mes sexto, a los 5 días del mes, solo le falta un día para que se cumpla ¿qué? No sé si lo percibís, necesito que me ayudéis. A ver, Y di. tenéis que estar prontos, porque si no, nos vamos a alargar y vamos a intentar ganar cuanto más Casi tiempo. se completa el 666. Correcto. ¿Y qué dijimos que eres el 666? Ujú. El número El de hombre en número, apostasía, ¿verdad? Roma, o mejor dicho, es Satanás el que te ha cedido el trono a Roma hasta el final del tiempo donde el enemigo se hace visible, ¿verdad? Y lo vamos a ver también por la profecía que está en un escrito, está, y vamos a entender que es así, no nos inventamos cosas. Por lo tanto, es Roma, es el protestantismo en apostasía y el 6 es los reyes de la tierra o el mundo político, el último 6. Por eso dice 6-6, lo que quiere decir la iglesia en su totalidad ya está en apostasía. ¿Qué es lo que falta? Los reyes de la tierra y que se cumple el círculo perfecto, ¿verdad? 666. Y cuando se cumple 666 vamos a entender qué es lo que ocurre, ¿verdad? Por lo tanto, cuando está comenzando aquí, ya trata de revelarnos qué significa el 666, porque a continuación eso viene a explicar, ¿verdad? La apostasía.
Dice, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, ancianos de Judá, tipo antitipo. Lo vamos a ver por la profecía también, pero quiero resaltarlo para que estemos atentos y que vayamos a entender que desde el principio hasta el final de las escrituras, Dios nos habla una y otra vez de lo mismo. No cambia. Es circunstancia es diferente, pero habla de lo mismo una y otra vez. Dice, y miré aquí una figura que parecía de hombres. Por cierto, hay que entender algo. Hablamos del rey del norte, rey del sur, ¿verdad? Vais a ver por la profecía que el rey del sur es Judá, El rey ¿verdad? de Israel. Y el rey del norte es Israel, que es representado por las mujeres que lloran a Tamuz, siendo Tamuz el enemigo, ¿verdad? O el rey del norte. Y estas iglesias o estas tribus están pegadas al rey del norte. La única que no ha apostasiado o que sí, ¿vale? Es El de el rey del Judá sur o el reino del sur, que es el reino de Judá, pero vemos que cuando llega el mensaje de Elías, luego ya está, apostatan están igual. todos, exactamente, está todo Israel, tanto el norte, el reino del norte, como los reinos del Porque, norte, como el reino del sur, Judá, están en apostasía, porque ¿verdad? Con Judá estaba Benjamín. Lo que pasa es que al Claro, ser Judá más grande, ella lleva el nombre. Pero el sur es Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus es Israel. correcto. Cuando se rebelaron contra, no sé si contra David, uno de los hijos o uno de los hijos de Salomón, contra No su vamos a padre. entrar en esto porque no Por me lleno eso. la cabeza, o sea, no es mi intención explicar por qué la separación de los reinos. Sí. Creo que ya tuvimos temas, hubo varios temas donde explicamos, ¿verdad?, esta realidad. Ahora vamos a centrarnos en tratar de entender esta otra parte de la profecía que la necesitamos y que va con nosotros. Y necesitamos entender porque la iglesia tiene la sensación de que no, ella no es Babilonia. Pero vamos a ver que Dios habla precisamente de la iglesia, ¿verdad? Y nada más empezar aquí vemos que dice sexto año, mes sexto, que es la iglesia, las dos, ¿y qué falta? El 5 y le falta un día, sexto. Y el sexto se cumple en el 9, Ezequiel 9, ¿vale? Es 666, se cumple en Ezequiel 9. Por lo tanto, dice, y miren aquí y una figura que parecía de hombre. Luego lo vamos a ver con el conflicto de los siglos y otras profecías. Vamos a ver por qué decimos lo que decimos, ¿vale? Pero lo digo desde aquí, tenedlo en la mente y luego tenéis que hacer las conexiones, no hoy, que también, mañana, pasado, cuando estudiéis por vosotros mismos, porque yo no soy nadie, ¿vale? Solo soy un indicador, vosotros vais a ver, juzgáis, tratáis de entender y si es bueno lo retenéis, si es malo, pues lo echáis a un lado, ¿vale? Y a mí también. Eh, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquí la figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca celos. No voy a explicar todo esto, voy rápidamente, solo me centraré en lo que es con rojo, porque necesitamos entender ciertos detalles y voy tratando yendo rápido. ¿Por qué? Porque ya tratamos esto, la última reflexión, ¿verdad? Eh, y dices, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? Atentos, para alejarme de mi santuario. Y cuando hace esta afirmación, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Qué representaba el santuario? Santuario, Dijimos que a la pres- Jesucristo. No, no, la no, pres- no, no. Dijimos que el santuario representa a Jesucristo, al hombre, Jesucristo en primer lugar, y a nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que le está enseñando qué es lo que hacen los 70, es decir, el liderazgo, qué es lo que hace el liderazgo en escondite
en el lugar santo, ¿verdad? Con el propósito Abominaciones. de alejar a Cristo de su templo, que somos Abomina- nosotros. Abominaciones estaban Claro, haciendo. pero ahora vais a ver que en este caso vamos a jugar en los dos planos, tanto como iglesia, tanto como individuo, porque las dos versiones son reales, ¿verdad? Tanto por la profecía como por la comprensión de la profecía. Y exactamente este es el hilo conductor a donde quiero conduciros para que veáis que lo que le está enseñando Dios o Jesús o Cristo a Ezequiel que está ocurriendo en el santuario quiere decir qué es lo que está ocurriendo aquí, a nivel individual, y qué es lo que está ocurriendo en medio de la iglesia, a nivel liderazgo, ¿verdad? Porque en este caso dice, estaban los 70 líderes de la iglesia y le dice, ¿qué es lo que estaban haciendo estos 70 en el lugar santo en escondite? Escondite. Pero también se refiere, ¿qué es lo que hago yo en escondite? ¿Verdad? Es decir, los dos planos. Y Dios lo tiene a la vista. Dice, ¿con qué propósito? Para alejarme de mi santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios? Nosotros. Nuestra mente. Creo que llegaron los míos en la casa porque escucho algo por arriba. Cerré, espero que no me entre en ningún... Pero creo que son los míos. Sigo. Dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Me voy a quitar un... para intentar escuchar, a ver qué es lo que está pasando por ahí. Dice, entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Casa de Israel. De quién se refiere? A la De su iglesia. pueblo. Claro. Claro, de su pueblo. En aquel tiempo, tanto en el tipo como en el antitipo. Otra vez recalco, lo vamos a ver por un escrito está, ¿verdad? Pero como estamos en el texto que estamos, quiero resaltar para que, primero, que quede grabado y segundo, cuando vais a estudiar vosotros, recordéis lo que estamos tratando de entender, ¿verdad? Y dice, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Es decir, todo estaba contaminado. Y todo esto estaba hecho en escondite. Es decir, que los líderes de la iglesia en escondite están unidos con Babilonia, ¿verdad? Ídolos, en idolatría, pero de cara, la cara visible, aparenta que no. Claro. Es decir, está pasando, es decir, Dios nos está diciendo aquí lo que está pasando, lo que la iglesia no ve, Es decir, pero que esta es la realidad. actúan como topos. Exactamente. Y dice, y delante de ellos estaban 70 varones de ancianos de la casa de Israel. ¿Quiénes son estos? El liderazgo, ¿verdad? Tanto del tipo como del antitipo. Dice, y Hazanías, hijo, Podríamos decir en nuestro día la conferencia general, el liderazgo, el liderazgo. el que fuera, ¿verdad? Sí. Porque yo, aquí yo trataría con mucha atención. Cuidado porque no todo el mundo es contaminado, Hombre, ¿vale? pero Es decir, el juicio mayoritariamente sí. no está en nuestras manos, pero Claro. las consecuencias son generalizadas. ¿Por qué? Porque son contaminados los que tienen que ser contaminados lo suficiente como para que toda la iglesia esté contaminada, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que está diciendo es que alrededor, mires donde mires, todo está contaminado. Adoración a los ídolos, ¿verdad? Y dicen, cada uno con su incensario en su mano, símbolo de qué? Sacerdocio, ¿verdad? Habla de sacerdocio. Y subía una nube espesa de incienso. Hijo de hombre, ¿has visto? Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas o en escondite? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Qué quiere decir cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Aquí pasa a nivel individual. No solamente habla del Israel, iglesia en conjunto, sino que también a nivel individual están contaminados en escondite. ¿Verdad? Lobos rapaces. Dice, no todos Sí, aquellos sí. que vienen en nombre de Cristo representan a Cristo.
Es decir, que en su intimidad individualmente están haciendo abominaciones. Claro. Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque desde cuándo no ve la iglesia ningún movimiento, no tienen nada concreto para decir Dios nos acompaña. ¿Desde cuándo? Pues desde Que el candelabro fue 1888. retirado, 1888 en adelante, ¿verdad? Vale. Claro, el Espíritu Santo ya no está, la iglesia no la conduce Cristo, Apocalipsis 3, ¿verdad? Dentro está un otro. Justamente lo que trata de explicar aquí. ¿Quién está dentro? Un otro, ¿verdad? Dice, Pero me aquí, dijo, pero aquí cuando dice no ves, hijo de hombre, se está refiriendo a Ezequiel, porque es al quien le Ezequiel, están, claro. es al quien le están mostrando todo lo que hacen los dirigentes. Los Ah, profetas siempre son parte del remanente, en todo el tiempo a lo largo de la historia, ¿vale? Por lo tanto, se dirige al remanente. En nuestro mm, caso se dirige a nosotros, lo vamos a ver también. También recuerden, por ejemplo, para que veáis, un remanente en la cruz, el ladrón, Juan, o bueno, Juan, Juan, y entrega a Juan, ¿qué es lo que le entrega a Juan? Piensen en la metáfora, no piensen en la realidad. lo que le A entrega es la iglesia, la a la iglesia, iglesia. porque le dice ahí está tu madre. Correcto. ¿Quién es el último al que se le da un mensaje específico a la iglesia final? Juan. Juan, A Juan, que Juan. está en Ahora entendéis las Apocalipsis. metáforas, entendéis las- lo típico y la realidad. Mm, Cuando le dice, no solamente le dice, porque también pasó esto, ¿verdad? Juan le deja a su madre en cuidado, pero en realidad a Juan le deja la iglesia. Y a Juan es el último que pasa el descanso, pero se le da un mensaje específico para la Odisea, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Entendéis metáforas, verdad? Dice, mm. porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, es decir, pasa de Israel típico a Israel antitípico, que somos nosotros. Ya os lo dije, los 25 tal, ¿qué significa esto? Significa una vez que la sierva se va, el Espíritu Santo también se ha ido, porque lo han rechazado, no se ha ido, lo han rechazado, es lo correcto esto, ¿verdad? Y dice, me llevó a la entrada a la puerta de casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas entechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Me llevó al atrio, lo de Tamuz es las tribus de Israel y en el antitipo las iglesias protestantes, ¿verdad? A las cuales se une Judá al final también. Porque en el mensaje final, que es el mensaje de Elías, Judá está contaminado, es decir, está en el tiempo de reyes, ¿cómo se llaman? De Acaz y Recuérdenme. Jezabel. Acab, Jezabel, ¿verdad? Y todo Israel, tanto norte como sur, están contaminados. Está contaminado, ¿verdad? Pues es un tipo del Israel final. Es decir, ahí ya se lleva a cumplimiento el 666. Porque ¿cuándo se cumple el último 6? Cuando los reyes de la tierra decretan la ley dominical y la última iglesia, el reino de Judá, adopta, ¿verdad? La ley dominical. Ahí se cumple el 666, se acabó, ya no hay más. No sé si entendéis, ¿verdad? Este es el fin. Ese es el capítulo 39 del conflicto de los siglos, ¿verdad? Dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre, vuélvete aún verás abominaciones mayores que estas? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Roma, tiene símbolo el sol, ¿no? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? ¿Qué dice de quién? ¿A quién nombra aquí? ¿La casa de quién? La casa de Dios, de Al Judá. remanente. Judá es el remanente. Mm. ¿Vale?
En este caso, o sea, en el caso de Israel, Judá es el que más ha estado más fiel a Dios, pero que en última instancia también entra en apostasía, ¿verdad? Claudican. Por tanto, dice, es cosa liviana para la casa de Judá, ahora nombra Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí. Por lo tanto, todo lo que está enseñando el santuario, ¿de quién habla? En este caso habla de nosotros, en el antitipo, ¿verdad? En el tipo, Israel, Judá, el que más fiel había estado, pero al tiempo final se Cae. dirige a nosotros, habla de Mm. nosotros. Dice, después que han llenado de maldad la tierra, dice, han llenado de maldad la tierra, pero en Claro. lugar de ser cumplir la gran comisión, ¿qué hicimos nosotros? Justo lo que dijo Jesús. Vais, recorréis mares y tierras y tal, traéis a la iglesia y lo hacéis peor que vosotros, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, se volvieron a mí para irritarme. Sí, lo que están haciendo lo están haciendo a propósito para irritar a Dios. Es decir, hacer a Dios que haga un movimiento, que haga algo, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué es lo que dicen? Vamos a orar, como Ted Wilson, ¿no? Toda la tierra, toda la iglesia alrededor de la tierra para que venga la lluvia tardía. Así es como viene la lluvia tardía. La lluvia de día vendrá sobre los que están preparados, los que han estado en contacto con el Los que Señor. están fundamentados, que es el sellamiento, los que están fundamentados sobre la verdad. Ahí es cuando viene lluvia tardía. Y yo os diría, ahora estamos en lluvia tardía, porque si no, no entenderíamos todo lo que entendemos, ¿verdad? También lo vamos a ver enseguida por la profecía. Dice, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. Es preparar el camino para qué? Para el Ezequiel 9. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y vamos a entender el lenguaje en el cual habla Dios. Porque vamos a entender este lenguaje y a través de la profecía cómo habla Dios, pero a qué se refiere, de qué está hablando. ¿Verdad? Porque nosotros sabemos que Dios no es el destructor. Sin embargo, aquí utiliza un lenguaje que parece que no, vamos, va a arrasar con todo, aquí no va a quedar nadie. Pero vamos a ver, nosotros ya dijimos, identificamos esto, que Dios asume las obras del destructor. ¿Por qué? Porque el destructor también es su hijo. El enemigo es su creación, es su hijo, ¿verdad? Y asume las obras del enemigo. Vamos a entenderlo en el marco del Ezequiel 9 y a lo largo de las profecías que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿Por qué utiliza este lenguaje? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Ezequiel 9, visión de la muerte de los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables, pues son los ancianos, que son los que dirigen al redil y los están Todos, engañando. todos, Pero, menos el remanente, todos. pero especialmente ellos. El remanente son los que claman y gimen por las Cuidado abominaciones. porque ellos, vais a ver ahora, y si pensáis en la profecía de Elías, vais a ver que ellos no podrían ser lo que son ni hacer lo que hacen si no tuvieran el sustento. De hecho, ellos tienen miedo y incita al pueblo que les crean a ellos. Eso pasa Claro, en Carmel también, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre al final? Que son destruidos. Ellos son verdaderos culpables en el sentido que están educando al pueblo, pero el pueblo es culpable porque los sostiene y en lugar de estar en un escrito están con las fábulas, con las historias, ¿verdad? Visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. La ciudad, sí, los verdugos de la iglesia, ¿vale? Entienda bien la profecía. Y sí, cada uno trae en su mano un la, instrumento para destruir la ciudad es Jerusalén, que está Jerusalén. simbolizando la iglesia. Correcto, correcto. Dice, y aquí que seis varones, seis, Seis ángeles. pero seis es número de hombre en apostasía, ¿verdad? Contra Dios. Nosotros también explicamos Ezequiel 9 y dijimos, ¿quiénes son estos ángeles? Es el destructor con sus ángeles. Y cuando, Pero, pero el destructor, ¿a qué te refieres? A Satanás?
Correcto. Eh, mm, no, ¿Vale? No, 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 no. No hace falta que me creas. Solo espera. Y lo vas a ver por la profecía. Yo no importo aquí. Bueno, es más incluso. Si tú crees que me invento historias, adelante, no pasa nada. no, Luego tendrás que rectificar, ¿verdad? Por el estudio, por el estudio. Dijimos que el destructor es el enemigo, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ver qué ocurre aquí, para que no me adelante a hablar por hablar. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba. ¿Qué puerta de arriba? el La norte, que le enseñó a Ezequiel en 8. La al puerta norte. que está al norte, la que está inventada. Esa es la puerta de arriba, la puerta del norte, puerta de arriba, dice. Puerta del norte. ¿Por dónde entra el enemigo en el lugar santo? No entra Eh, por la puerta correcta, entra por la puerta de arriba, del norte, ¿verdad? Que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Quiénes son estos? Yo creo que ya ha contestado, pero sigamos. Y entre ellos había un varón vestido de lino, y este no es de ellos. ese es Cristo. Este es Cristo, correcto, es el cuarto ángel del Apocalipsis. Dice, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, ¿quién habla aquí? ¿A No quién se sé. le dio potestad sobre el Espíritu Santo? A Cristo. Jesús. No, Si el escribano es Cristo, Jesucristo. Jesús, que está en el trono, llama al Espíritu, a Cristo, y tiene que sellar al pueblo, ¿verdad? Es decir, estos seis varones que vienen de la puerta de arriba del norte no actúan hasta que no se sella el pueblo. Y una vez que se sella el pueblo, advierte, a estos no los toques, a los otros, todos tuyos. Y eso es lo que trata de decir la profecía, ¿verdad? Dice, eh, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, de la iglesia, por medio de Jerusalén, y ponle su señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Stop. ¿Habéis remarcado algo aquí importante? sí, esto es como lo que ocurrió cuando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, No me refiero a eso. los que gimen son el remanente, porque aquí va a haber una separación de trigo y cizaña, aquí, en este mismo momento. Ok, Ento- pero ¿dónde está el remanente? el remanente sigue estando dentro de la iglesia. Buen apunte, es muy Claro. importante, porque hay mucha gente que dice que hay que No, salirse, no, pero no entienden que Babilonia es otra cosa, no que sigue, creen ellos. sigue estando dentro de la iglesia porque en este momento va a pasar de iglesia militante a iglesia triunfante. ¿Y cuál momento es este? ¿Qué momento es este? Pues en el momento en que esos varones empiecen por los ancianos, por las vírgenes, por las mujeres, por los Es decir, me niños, refería al tiempo histórico. Es el último, ahora, es la boda del ahora, Cordero, esta es la boda del claro, Cordero, es el claro. sellamiento del pueblo de Dios. Y Se acabó, no hay más la, tiempo. la hermana Juan y habla, estudia en Ezequiel 9, el capítulo 9, porque eso se cumplirá literalmente. Correcto, Y las iglesias no dicen nada de Ezequiel, no predican. exacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Para que se entienda claramente. Babilonia es otra cosa, no lo que mucha otra gente predica. Y el Babil- remanente está en medio de la iglesia, que Ellos está en creen, Babilonia. Ojo ellos al creen dato. que Babilonia es la iglesia católica, pero no, Babilonia es toda institución donde hay confusión y hay doctrinas falsas. Correcto, correcto. Y dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Es decir, aquí pasa lo que vimos en Job, por ejemplo. Job estaba bajo protección. ¿Por qué? Porque Job adoraba a Dios. ¿Podía tocarlo el enemigo? No.
hasta que Dios no le dice, ahora sí puedes probarlo, pero No, sin que le quiten la vida. ahí está, no le puedes quitar la vida. Lo demás, pruébalos, serán fieles. Esto mismo pasa aquí. Lo que pasa que en este caso son los que le da potestad sobre los que no son sellados, ¿verdad? Claro, vale. Entonces, ¿qué le dice al enemigo que puede hacer? Matar. Es que precisamente aquellos que el varón que estaba vestido de lino con el tintero y iba marcando, los iba sellando. Eso es el sellamiento. Es decir, marca a los que son suyos. Claro, Es decir, donde el escribano tiene su trono. Él nos reconoce porque tiene su trono. Estamos afianzados en la verdad. No hay otras diferencias entre unos y otros, porque de hecho en la realidad nosotros vamos a la iglesia, vemos diferencia. Deberíamos, pero con la condición que estemos afianzados en la verdad. Cuando estás afianzado en la verdad, ahí sí que verás diferencia. Es decir, cuando uno de nosotros habla en el marco de la iglesia, habla lo mismo que los demás. en absoluto. Entonces, los que están afianzados en la verdad deberían de darse cuenta quién sí, quién no. Claro. Debería, debería. Aunque no nos importa eso, ¿verdad? No es eso lo que nos importa. A nosotros nos importa presentar la verdad. Pero podíamos distinguir, cuidadín, porque este hombre o esta mujer no habla lo mismo que dicen estos de la iglesia. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Y lo vamos a ver por la profecía, porque la profecía los distingue, ¿verdad? Los distingue. Y dice, pero matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Y vais a ver que esto es literal. Esto va a ser literal. Aquí no va a quedar ninguno de los Desde del luego. enemigo. Lo vamos a ver por la profecía, ¿vale? Dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, dice, no os acercaréis siquiera. Y comenzaréis por mi santuario, es decir, por mi casa. Empezaréis por mi iglesia. ¿Con quién empieza el final? Con la Odisea, Es que el juicio, como dice Pedro, el juicio de Dios empieza por la casa de por la Dios. casa de Dios, correcto. Dice, em, Pasad por comenzaron la... pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, cuidado, ¿quiénes son los varones ancianos que estaban delante del templo? Son los 25 del Apocalipsis 8 que estaban entre entrada y el altar, mirando al oriente hacia el sol. Y dice que empiece por estos, es decir, los que están en apostasía. Otra vez digo, vamos a ver lo que dice aquí, lo vamos a ver en distintas etapas a lo largo de la historia hasta el final, que es el capítulo 41 del conflicto de los siglos, ¿verdad? Dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atros de muertos. Es decir, la iglesia, llenarlas de muertos. Exacto. Y salid, perdón, da la orden. Y salieron y mataron en la ciudad, es decir, en la iglesia. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ay Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel? ¿Qué es lo que ve en este momento Ezequiel? Pues que había un residuo. Que casi no queda nadie. Claro. Casi no queda nadie. No queda nadie. ¿Verdad? Y dice, derramando tu furor sobre Jerusalén, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, ¿verdad? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá. ¿Se cumple aquí el 666? Total. Es Acab y Jezabel, ¿verdad? Es la ruina total de Israel. Y ahí en este caso es la ruina total de la iglesia y del mundo, ¿verdad? Porque el mundo se ha sostenido ¿por qué causa? Porque la iglesia tiene que cumplir la gran comisión. ¿Pero qué ocurre con la iglesia? Tanto Israel como Judá están como en apostasía. ¿Y qué es lo que ve Ezequiel? Señor, no queda nadie. Si queréis, la visión que ve la sierva. Cuando ve todo el mundo está en el tren, la visión del tren. Y no queda nadie.
¿Dónde está tu pueblo? Y dice, miramos arriba. Y allí estaba el pueblo, pero ¿cuántos estaban? Un grupito, muy poquitos, ¿verdad? Por lo mismo que cuando vino el Señor Jesús por primera vez, ¿quién lo esperaba? Eh, Unos pastorcitos, ya se iban los ángeles. Y le dijeron, no, no, volveros a la tierra y volver a mirar. Y entonces cuando vieron a unos pastorcitos, pero los claro. dirigentes no estaban preparados para recibir al Señor. Y Y fijaos lo que ahora, dice, y dale. ahora tampoco. Y fijaos lo que dice sobre Israel y Judá. Es decir, la iglesia en su totalidad. Dice, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Claro, después de dar la vuelta a la tierra con orar para que venga la lluvia tardía y no vino, ¿qué dice la iglesia sobre este asunto? Porque nunca dieron una explicación. Oiga, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué no nos escucha Dios? ¿No? ¿No somos nosotros el pueblo? Sí. ¿Y por qué no nos escucha? ¿Por qué no nos escucha? Porque la iglesia está llena de perversidad, ¿verdad? Dice, ¿por qué han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve? ¿Por qué dice esto? Porque han orado y no contestó. Pero en esta condición, ¿puedes hablar con Dios? No, y porque ellos mismos o mejor dicho, y porque nosotros mismos hemos dicho, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Exactamente. Tenemos toda la luz, entonces ¿para qué queremos si lo tenemos ya todo cuando realmente no tenemos más que tinieblas? Ahí viene el Apocalipsis 3, ahí viene la primera visión, la visión de los dos tronos, cuando termina diciendo uno detrás de otro, se va, ¿dónde? Al En el lugar lugar santo, santo, que está quién allí. Pues el de eso diablo. estamos hablando. Y no sé si os dais cuenta que estamos hablando de Ezequiel, pero también os dije el pueblo final. 1845, la primera visión, ¿verdad? La visión del camino angosto y la visión de los dos tronos. Aunque parece que son dos, en realidad es una sola, ¿verdad? Pues es decir, visión desde el principio y visión desde el final del tiempo. Dice, abandonando Jehová la tierra, Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Es decir, lo que han hecho lo van a soportar. No le va a quedar otra. Dice, y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Por lo tanto, el remanente está sellado y todos los demás van a ser destruidos. Literal, lo vamos a ver por la profecía. ¿Vale? Porque nosotros dijimos que el Armagedón se termina de una determinada manera. Y vamos a ver si la profecía nos sustenta en lo que decimos o nos inventamos películas aquí. ¿Verdad? Y lo vamos a ver, atentos. Yo os traeré a vuestra atención cuando llegue el momento, ¿verdad? Capítulo 16, en su templo. Una vez más, vemos a Jesús que nos explica de qué templo y nos explica también el significado de este templo. ¿A qué se refiere Dios cuando está hablando de las abominaciones, de los 70, de los 25? ¿De qué va ese templo? ¿Cuál es la lección allí? Y dice, al limpiar el templo, Jesús estaba anunciando su misión como Mesías y comenzando su obra. Es decir, al principio de su obra, entra en el templo y trata de purificarlo. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver aquí. Dice, ese templo erigido para ser la morada de la presencia divina fue diseñado para ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. ¿Qué era el santuario? Una lección objetiva. ¿Vale? ¿Y cuál es la lección? Por eso no entendimos Daniel 2300 tardes y mañanas. Porque nosotros estábamos pensando en no sé qué por allí cuando habla de nosotros, queridos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice la profecía, que no la entendimos, no la entendimos. Dice, debido al pecado, perdón, desde el tiempos eternos, el propósito de Dios era que cada ser creado, desde el brillante y santo serafín hasta el hombre, fuera un templo para la morada del Creador. Por lo tanto, ¿qué significaba el templo? Al hombre, al hombre. Y en este caso, ¿qué hombre? Al Salvador, al Mesías, a Jesucristo.
¿Os dais cuenta? A Jesucristo. Dice, y a nosotros. Dice, debido al pecado o la separación de Dios, la humanidad dejó de ser un templo para Dios y se convirtió en un templo para... Eso no lo dice. ¿Por qué? para, Porque nos lo para, explica. para el enemigo. Se convirtió en un templo para el enemigo, ¿verdad? Dice, oscurecido y contaminado por el mal, el corazón, la mente del hombre, lugar santísimo, ya no revelaba la gloria del divino, es decir, el arca del pacto ya no está aquí. Pero con la encarnación del Hijo de Dios, el propósito del cielo se cumple, es decir, un otro hombre, un otro Adán lleno, un templo lleno, viene a la tierra. ¿Con qué propósito? Antes de Pentecostés, Jesús sopla el Espíritu sobre los apóstoles y sobre los discípulos. ¿Entendéis? Es decir, este templo lleno de su plenitud sopla Espíritu para todos aquellos que lo aceptan, ¿verdad? Que entienden que lo necesitan. Por lo tanto, ¿qué necesitaba el hombre? Un templo lleno, un otro Adán. ¿Entendéis? Por eso dice aquí, el propósito del cielo se cumple. Un otro Adán. ¿Verdad? Uno lleno, un templo lleno. Dice, Dios mora en la humanidad y a través de la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. En este caso, Jesús y todos aquellos que están en Jesús mediante el Espíritu son de Dios, ¿verdad? Dice, Dios diseñó que el templo de Jerusalén fuera un testimonio continuo del alto destino abierto a cada alma. Es decir, este santuario me ejemplifica a mí. Yo soy este santuario, concretamente, ¿verdad? Por lo tanto, cuando entiendo que yo soy el santuario, Daniel 2300 tardes y mañanas, ¿a qué santuario se refiere? ¿Qué santuario tiene que ser purificado? Yo, yo. ¿Y cómo lo entendemos? Vamos a ver a continuación de lo que habla, ¿verdad? Dice, Dios diseñó que el templo de Jerusalén fuera un testimonio continuo del alto destino abierto a cada alma, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que contemplaba con tanto orgullo. Pues rápido porque os dije que hay mucho tema. Tenéis trabajo, ¿vale? Dice, no se entregaron como templos sagrados para el Espíritu Divino. ¿Por qué no se entregaron? Porque se habían olvidado que no tienen el Espíritu, que necesitan un Espíritu, que Adán perdió la gloria de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. Dice, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto del tráfico impío, representaban con demasiada veracidad el templo del corazón. Es decir, cuando Jesús entra en el santuario, en el templo de Jerusalén, ¿qué es lo que encuentra? Lo que tenemos nosotros dentro y trata de explicarnos qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que deberíamos de tener y qué es lo que encuentra dentro. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice, representaba con demasiada veracidad el templo del corazón, contaminado por la presencia de la pasión sensual y pensamientos impíos. ¿Que surgen de dónde? De un otro espíritu, ¿verdad? Que ha ocupado el templo. Dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. ¿Por qué vino Jesús? Para afianzarnos en la verdad, para que podamos entender el verdadero evangelio. Porque ¿qué vivían ellos? Formas, no entendieron nada, incluidos los apóstoles. Hasta Pentecostés nadie entendió nada. ¿Por qué? Vivían un falso evangelio, ¿verdad? El rey del norte los había contaminado a todos, ¿verdad? Dice, de los deseos terrenales, al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús, compradores y vendedores del mundo, ¿quiénes son compradores y vendedores del mundo? Los espíritus malignos, queridos. Estos ocupan el templo, ¿no? ¿Verdad? Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, las concupiscencias egoístas, los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Y esos de dónde vienen? ¿Quién fomenta todo esto? El enemigo, ¿verdad? Dice, el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Y aquí él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como el fuego del fundidor y como el jabón de los lavadores. Se sentará como el que refina y purifica la plata y purificará a los hijos de Leví, los limpiará como oro y plata. Parémonos un segundo. ¿Cómo dice que vendrá el Espíritu? Como en Ezequiel 9, un sello. En un día, dice, en un momento,
En un solo día estamos sellados. Eso es lo que dice. El Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo, de repente. El mensajero del pacto. ¿Quién es el mensajero del pacto? Cristo que se baja del trono, se despoja de sí mismo y se convierte en el Cristo, Espíritu Santo. Él es el Cristo. mensajero del pacto. ¿Verdad? Dice, en quien vosotros os complacéis. He aquí él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Solamente aquellos que tienen el mensajero del pacto, es decir, los que son sellados. Los otros no, ¿verdad? Sí, porque Él vendrá como fuego de purificador. Pero vamos a ver, vamos a entender la profecía, porque ¿por qué Dios se dirige de este modo? ¿Por qué viene como un fuego? ¿Él es el fuego o es otra cosa? Vamos a ver. Ya dijimos que Dios asume los hechos de los ángeles, de los seis, porque él sella y luego ¿qué les dice a los otros? Ahora sí, os toca a vosotros. Matad a todo lo que es vuestro. Con lo cual quiere decir, ¿cuál es el propósito del enemigo? Matarnos. ¿Pero por qué no puede matarnos? Porque estamos bajo protección. Hasta que el pueblo de Dios está sellado. Cada uno tiene que elegir. ¿Cómo elegimos? ¿Qué es el sellamiento? Afianzamiento en la verdad. Por lo tanto, los que están afianzados en la verdad serán sellados. Tienen a Cristo. Los otros no. ¿Verdad? Estos pertenecen al enemigo. Por lo tanto, el enemigo hará con ellos lo que quiera al final. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Asume Dios lo que ocurre con los que se pierden, con los que perecen al final? Claro, porque por eso dice que cuando Él habla y dice, ve y mata, ¿quién mata? ¿Mata a Dios? No, le da permiso al destructor que haga lo que quiera. No es Él, ¿verdad? Sino que es el destructor el que mata a los que son suyos. Lo vamos a ver por la profecía. Y yo solamente os digo, lo que está diciendo aquí y lo que nos dijo en Ezequiel antes, no es la obra literal de Dios, sino que es el permiso de Dios para que el enemigo haga lo que siempre ha querido hacer. Y lo vamos a ver por la profecía, que está en conflicto de los siglos, por cierto, ¿verdad? Por eso tratamos de entender todo esto, ¿verdad? Y por eso Dios utiliza este lenguaje, pero no es Dios el que destruye. Dios simplemente dice, a los míos no los toques, a los tuyos haz lo que siempre has querido hacer, lo que ha hecho con Jesús también, ¿verdad? Sigo. Eh, ¿No sabéis? El rojo. eh, vale, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, a este Dios le destruirá. Otra vez, ¿entendéis el lenguaje? ¿Destruye Dios? No, ¿qué nos dijo en Ezequiel? No, Dios protege a los suyos. ¿Quién serán destruidos? Los otros. ¿Quién los destruirá? El enemigo, porque no están protegidos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Asume esta obra, la asume, porque la hace ¿quién? El enemigo y sus ángeles son también hijos de Dios. También son hijos de Dios. Por lo tanto, Dios asume esta obra. Por eso habla y utiliza este lenguaje. Dice, porque el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo. Por lo tanto, si Cristo está en este templo, ¿puede el enemigo destruirnos? No. No. ¿Os dais cuenta? Dice, ningún hombre puede por sí mismo expulsar a la multitud maligna que se ha apoderado de su corazón. Anda. O sea que lo que dice en Ezequiel 8, ¿dónde está? En mí. Yo soy el templo que tiene que ser purificado. Daniel 8, Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. ¿Verdad? ¿Qué dice? Ningún hombre puede por sí mismo expulsar a la multitud maligna que se ha apoderado de su corazón, o de su mente, Claro. o de su templo. Tiene que Solo quitar. Cristo puede limpiar el templo del alma, dice. Dale. Que solamente si tenemos el Espíritu de Cristo es cuando tenemos el poder del cielo y podemos. Escucha, cuando entra Jesús en el santuario, ahora, ¿qué es lo que ha hecho ese Jesús? Los ha Así, echado a todos fuera. claro, los ha Los ha echado barrido. fuera, ¿verdad? Pues de eso está hablando. Si Jesús está en este templo, qué hará con todos esos que están dentro? ¡Fuera! Claro. ¡Fuera! ¿Entendéis? Mientras nos explica el tipo, también nos explica la realidad. ¿Cómo ocurre Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas? Cuando Cristo se apodera, es decir, nosotros nos afianzamos en la verdad, que es quién? Cristo, es decir, cuando Cristo ocupa su lugar,
Y no nos puede engañar nadie, ¿eh? Estamos afianzados, firmes en la verdad. Cristo ocupa su lugar. ¿Quién sale de aquí? Los demonios. Los demonios. Mm. ¿Entendéis lo que está ocurriendo? Y dice, solo Cristo puede limpiar el templo del alma. Dice, pero Él no forzará la entrada. Hasta que yo no busco la verdad, hasta que no me afianzo en la verdad, Cristo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo esto haría. Vimos nosotros el Josué y el ángel. También nos explica esto. El enemigo le culpa, claro, pues lo mismo que en caso de Job. Es Si tú que, proteges a Job, yo no puedo hacer nada. es que Dios nunca utiliza la fuerza para dominar, utiliza el amor. Claro, ¿y por qué es necesario el afianzamiento en la verdad? ¿Por qué el sello de Dios es precisamente el afianzamiento en la verdad? Porque esta es mi elección. Yo busco a Cristo, yo quiero obedecer a Cristo. Lo vamos a ver en la profecía otra vez, lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero soy yo el que elige, y cuando elijo y busco y me afianzo en la verdad, no me va a engañar nadie, ni nadie me puede quitarte las manos de Cristo, ¿verdad? Claro. Que lo dice él mismo, ¿verdad? Dice, no entra en el corazón como en el templo antiguo el primer Adán, sino que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno en mi voz y abre la puerta, entraré a él, pero tú tienes que abrir la puerta. Y para esto necesitas darte cuenta que dentro no está Cristo, está un otro. Necesitas darte cuenta de toda la profecía, Ezequiel 8, Ezequiel 9, esta profecía desea a toda la gente, conflicto de los siglos, es decir, necesitamos aceptar que en el templo del alma no está Cristo y que al necesitar a Cristo lo buscamos. Es la búsqueda del del elixir de la vida, o cómo se llama, la piedra filosofal, que es Cristo. Queremos a Cristo. Sin Cristo no hay vida, ¿verdad? Y este es el afianzamiento a la verdad. De eso se trata. Dice, Él vendrá no solo por un día, pues dice, yo moraré en ellos y andaré entre ellos. Y ellos serán mi pueblo. Él someterá nuestras iniquidades y tú arrojarás todos tus pecados a la profundidad del mar. Su presencia limpiará y santificará el alma para que sea un templo santo para el Señor y morada de Dios mediante el Espíritu. ¿Verdad? Esto es del inglés y la traducción está un poco de aquella manera, pero me gusta mucho más del inglés traerme el texto. ¿Vale? Luego os dejaré enlaces y vosotros ya iréis buscando, iréis haciendo vuestro trabajo, afianzaros en la verdad, ¿verdad? Porque Gabriel no es la verdad. Tampoco es el mentiroso, pero no es la verdad. Abrumados por el terror, atentos, fijaos porque ahora nos explica lo de los 70 y los 25, ¿verdad? Sin nombrarlos tal cual. Pero nos explica aquí quiénes son estos y qué es lo que hacen. Justamente en la primera venida de Cristo. Dice, abrumados por el terror, los sacerdotes y gobernantes habían huido del patio del templo y de la mirada inquisitiva que leía sus corazones. En su huida se encontraron con otras personas que se dirigían al templo y les pidieron que dieran media vuelta contándoles lo que habían visto y oído. Parémonos un segundo. ¿Qué hizo Jesús antes? ¿Qué hizo Eh, aquí? pues, limpiar El el Señor a quien templo, buscáis vendrá. Perdón. Dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo. a Y ahora nos limpiar dice el quiénes son templo. estos, ¿vale? Nos dice quiénes son estos. Jesús los echa fuera, ¿verdad? Entonces aquí Sí. vemos, abrumados por el terror, dice, ¿quiénes son estos demonios? ¿Quiénes son estos compradores y vendedores? Los Sacerdotes y líderes contaminados, líderes contaminados, ¿verdad? Abrumados por el terror, dice, los sacerdotes y gobernantes habían huido Sí. del patio del templo y de la mirada inquisitiva que leía sus corazones. Dice, en su huida se encontraron con otras personas que se dirigían al templo y les pidieron que dieran media vuelta contándoles lo que habían visto y oído. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Vamos a ver. ¿Quiénes son estos? ¿Los sacerdotes? ¿Sacerdotes de quién? ¿Cómo Los que sacerdotes. sacerdotes de Dios y huyen de Jesús? Claro, porque habían hecho un comercio de la casa de Dios. No, no, no. Ellos no servían a Dios. Y lo vamos a ver por la profecía. Saben a quién sirven. Ellos saben a quién sirven. Lo vamos a ver porque está escrita literal. Literal. Saben a quién están adorando. Y no es Dios. Justamente lo que pasó en Carmel. Y vamos a ver qué pasa al final.
Al final pasa, literal. ¿Qué ocurre? Que no estudiamos, no estamos afianzados en la verdad, por tanto, no entendemos. ¿Y qué hacen estos compradores y vendedores? Nos engañan. Nos engañan. A propósito, nos engañan. Saben lo que están haciendo. Lo saben. Dice, Cristo miró a los hombres que huían con compasión por su miedo y su ignorancia de lo que constituía la verdadera adoración. No adoraban a Dios, ¿verdad? Y dice, en esta escena vio simbolizada la dispersión de toda la nación judía por su maldad e impenitencia. Toda, toda, toda. Dice, ¿y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no se mantuvieron firmes? El que les ordenó que se marcharan era hijo de un carpintero, un Galileo pobre, sin rango ni poder terrenal. Se llamaba Pedro, Gabriel, María, Orfa, Priscila, José. Son estos son. Y cuando digo esto, son los 144.000 sellados en cual habita Cristo. Y no le tienen miedo a la iglesia, a estos compradores y vendedores, porque ellos son de Cristo. ¿Entendéis? Pero los sacerdotes que supuestamente son de Cristo, ¿qué hacen? Huyen. Y una preguntita. ¿Cómo huyen hoy los sacerdotes de Cristo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo huyen? Pues porque, Fijaos, Hablan. pues porque fijaos no, lo que dice. porque no tienen el espíritu de Cristo, tienen el del enemigo y por eso no Atentos pueden. cuál es su mensaje. En su huida se encontraron con otras personas que se dirigían al templo y les pidieron que dieran media vuelta contándoles lo que habían visto y oído. Uno estaba haciendo daño en el santuario, en el templo, en la iglesia. Uno. Y eso le dice, no vayáis, no vayáis, que os van a matar, os van a echar a salir. ¿Cómo, qué predican hoy los sacerdotes en la iglesia? ¿De qué predican? Falso. Cuentos, cuentecicos, menos el santuario, menos el evangelio, menos la profecía, menos Predi- a Cristo. Predican del amor, que Dios es todo amor y que nos vamos a salvar todos y Es decir, que... el mensaje del lugar santo. Este es el mensaje del lugar santo, ¿verdad? La gracia salvadora. Pero es un Ay, mensaje falso. Porque ¿cuál es el mensaje final? Cristo, nuestra Cristo. justicia. Este es el mensaje del día de la expiación. Por lo tanto, ¿de dónde viene el mensaje de Dios es amor, gracia? Tranquilos, ¿de dónde es? El Del enemigo, del lugar santo. enemigo, del enemigo, del enemigo. ¿Se encienden bombillas? ¿Os dais cuenta de lo que está pasando? Ahora entendemos, ¿verdad? Por la profecía y por la realidad. Dice, ¿por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron las ganancias tan mal adquiridas y huyeron ante la orden de alguien cuya apariencia exterior era tan humilde? ¿Cómo vendrá Cristo al final del tiempo? Así vendrá. Por estos humildes, carpintero, gente. ¿Y qué hará la iglesia? Lo que está haciendo hoy. Supuestamente dice que te ignora, pero en realidad te tiene miedo. Te tiene miedo. Ese es por eso no entra en conflicto. Porque sabe que estás afianzado en la verdad. Lo saben. Dice, Cristo hablaba con la autoridad de un rey y en su apariencia y en el tono de su voz había algo a lo que ellos no podían resistirse. Espero aguantar con la voz. Estamos en 5 apenas de 30. No sé si aguanto. Porque me puse a gritar como un loco. ujú. Pero os dais cuenta de lo potente que es la profecía, queridos. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo dice, alza tu voz como trompeta? Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho Jesús también. Alzó su voz en el santuario. Y como no pueden hacerle frente a ese espíritu, te Dice, expulsan. al oír sus Sencillamente. palabras, dale, dale. No, que te expulsan, que te excomulgan. Sí, últimamente ni eso. Te ignoran, sin más. Exacto. Dice, al oír sus palabras, se dieron cuenta, como nunca antes lo habían hecho, de su verdadera condición de hipócritas y ladrones. ¿Lo saben? ¿Lo Sí. saben?
Está escrito, queridos, pero no es el único lugar. Lo vamos a ver. ¿Vale? Dice, cuando la divinidad brilló a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el rostro de Cristo, sino que se dieron cuenta del significado de sus palabras. Se sintieron como si estuvieran ante el trono del juez eterno, con su sentencia dictada para el tiempo y la eternidad. Durante un tiempo estuvieron convencidos de que Cristo era un profeta y muchos creyeron que era el Mesías. El Espíritu Santo les recordó las palabras de los profetas acerca de Cristo. ¿Se rendirían a esta convicción? Pregunto, ¿qué veían ellos? Cuando veían a Jesús, ¿qué es lo que veían? Hombre, lo veían que era diferente a ellos. No, un momento. Es decir, veían un ser humano. ¿Era Claro. diferente? No era diferente. No, ¿Qué hacía la No, diferencia? pues la Lo que actitud, hablaba, lo que queridos. hablaba, las Afianzamiento en la palabras, verdad. Lo que hablaba hacía la diferencia. Es decir, era la espada que cortaban carne viva. pero si Eso ya, es lo único que hace la diferencia. Ahora pregunto, ¿y con nosotros? ¿Qué hará la diferencia? ¿Verán algo distinto en nosotros? No. ¿Pero qué dice la palabra? Cuando la divinidad brilló a través de la humanidad. ¿Cómo brilla la divinidad? Pues los frutos los verás, los reconocerás. Es decir, no verán que nosotros no somos nada diferente. No somos diferentes. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién habita? ¿Quién habla? ¿Quién se manifiesta? La divinidad. ¿Entendéis? De eso se trata. Entiéndame bien lo que estoy diciendo, porque esto es muy fuerte. Y hay que entender, los sellados, esa es la divinidad. Por el fruto lo reconocerás. ¿Quién habla? ¿Habla Cristo o habla otra cosa? Esa es la única diferencia. No habrá otra, ¿vale? Hasta la ascensión, cuando estos cuerpos en otras serán... palabras, en otras palabras, hermanos, lo que definirá es el carácter Exacto, del correcto, enemigo o el gracias. carácter de Cristo. Testimonio G- propio. gracias, gracias. Buen apunte, buenísimo. Dice, no se arrepintieron. Estos sacerdotes no se arrepintieron. Sabían que Cristo había sentido compasión por los pobres. Sabían que habían sido culpables de extorsión en sus tratos con el pueblo. ¿Sabían? Lo saben. Lo saben. Dice, como Cristo discernía sus pensamientos, lo odiaban. ¿Os reconoceréis? Eso es lo que notamos nosotros. Eso es lo que recibimos de ellos. ¿Verdad? Nosotros repartimos vida, ¿verdad? A Cristo. ¿Qué recibimos? Odio. Eso es lo que recibimos. Odio. Ignorar, o sea, nos ignoran. Como si no existiéramos. ¿Verdad? Dice, su reprimenda pública era humillante para su orgullo y estaban celosos de su creciente influencia entre el pueblo. Celosos de su creciente influencia entre el pueblo. Y por eso nosotros debemos de entender que el remanente está en medio de la iglesia, pero no es como la iglesia. No son de esta iglesia. ¿Verdad? Ellos son de Cristo. Dice, decidieron desafiarlo en cuanto al poder con el que le había expulsado y quien le había dado ese poder. ¿Entendéis? Tipo, realidad. Somos nosotros. Hablamos de Jesús, pero hablamos de Sí. nosotros, los que somos de Cristo, ¿verdad? pero ellos, los dirigentes, sabían quién era Cristo, porque ellos eran conscientes de que pagaban extorsiones, buscaban a testigos falsos para ir en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era la verdad. Y ellos tenían un peligro de que el chiringuito se les iba, porque la multitud se iban detrás de Jesús y las iglesias se quedaba vacía, la sinagoga. Y entonces dijeron, es necesario que muera un hombre que no todo el pueblo. Claro, pero nosotros hablamos, por eso a mí os dije yo que me fascina lo de la mente, por eso el carácter, lo que Orfa lo dijo antes, ¿verdad? Me fascina. ¿Por qué? Porque cuando están bajo el amparo del enemigo, el enemigo hace lo que quiere con ellos. Y ellos actúan contrario a su propia voluntad. Es decir, ya no tienen el control. El enemigo hace con ellos lo que quiere, ¿verdad? Claro, Saben la verdad, pero, pero no por, pueden hacer nada. Es pero como el ¿por qué? endemoniado. ¿Pero por qué? Porque han tenido evidencias del derramamiento del Espíritu Santo que ha tocado su corazón y lo han estado rechazando constantemente y al final el Espíritu Santo se retira. Y eso es el pecado imperdonable.
Correcto, y atentos porque puede pasar con nosotros. Ojo, Claro, claro, ojo, hay que estar atento a eso. No somos libres de esa trampa claro que mortal, no. ¿verdad? Por eso hay que estar orando para que el pacto con Dios se esté renovando constantemente ese pacto. Fijaos, hablamos de el inicio de su obra y su primera venida. Eso era el tipo que vimos, la primera entrada o sea, la primera purificación del templo, ¿verdad? Pero al final de su obra lo hace otra vez. Al final del tiempo, otra vez viene Cristo a su templo. Fijaos lo que está ocurriendo. Tipo, De realidad. de antitipo. Y realidad, nuestra realidad, ¿verdad? Y dice, este es deseo de todas las gentes, capítulo 16 fue el anterior en su templo, este es capítulo 65, deseo de todas las gentes, el templo purificado de nuevo. Y dice, al comienzo de su ministerio, Cristo había expulsado del templo a aquellos que lo profanaban con su tráfico impío, y su comportamiento severo y divino había sembrado el terror en los corazones de los comerciantes intrigantes. Aquí también os atraigo la atención porque esto pasa en Carmel. ¿Qué pasa en Carmel? Mata a los sacerdotes la primera vez. ¿Y qué ocurre con el pueblo otra vez? Vienen otros sacerdotes. ¿Y qué ocurre? Otra vez en apostasía. Cuidado aquí porque son tipos y figuras que nos hablan una y otra vez de lo mismo. De lo mismo. Y ahora nos dice, cuando viene Cristo por segunda vez, ¿qué va a encontrar en el templo? Después de haber dado en Pentecostés el Espíritu, después de darnos Daniel 8:14, que tiene el templo tiene que ser purificado, ¿qué encuentra en la venida a la boda Cristo? Vamos a ver qué nos dice. Dice, al comienzo de su misterio, Cristo había expulsado del templo a aquellos que lo profanaban con su tráfico impío y su comportamiento severo y divino había sembrado el terror en los corazones de los comerciantes intrigantes. Al final de su misión, del día de la expiación, tipo antitipo, ¿verdad? Volvió al templo y lo encontró tan profanado como antes. Ningún cambio. Dice, la situación era incluso peor que antes. El patio exterior del templo parecía un gran corral de ganado. ¿Por qué no ven ellos dónde se hacía el sacrificio? ¿Por qué no ven ellos que la cruz no está en el santuario? ¿Por qué no ven ellos todas esas discrepancias del Evangelio? Porque el santuario lo han contaminado de tal modo que no hay manera que lo entiendan y tampoco lo predican. Porque si lo predicarían, a lo mejor empezarían a darse cuenta que hay algunas cosas que no encajan. Pero como no lo predican, pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Nadie se da cuenta. Por lo tanto, ¿pueden estar afianzados en la verdad? No. ¿De quién es la obra? Del enemigo. Dice, el patio exterior del templo parecía un gran corral de ganado. A los balidos de los animales y al tintineo de las monedas se sumaba el ruido de las discusiones airradas entre los traficantes. ¿Qué pasa en medio de los sacerdotes? Discusiones airadas entre los traficantes. Doctrinas, ¿no? Unos pelean conservadores, otros liberales, otros no sé qué, otros no sé cuánto. Otro De que, eso está hablando. ¿Entendéis? Dice, entre los que se oían las voces de hombres que ocupaban cargos sagrados. ¿Quiénes son estos? Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Los dignatarios del templo se dedicaban ellos mismos a la compraventa y al cambio de dinero. Eso somos nosotros. Este soy yo. Compra-venta de dinero. ¿Qué me interesa? La oferta del mundo, del enemigo. Adórame y todo esto es tuyo. Eso es, no es otra cosa. ¿Lo entendemos? Uf, lo que nos cuesta. Hasta nosotros, ¿eh? Lo que nos cuesta. ¿Verdad? Dice, estaban tan completamente dominados por su avaricia que a los ojos de Dios no eran mejores que los ladrones. Estos somos nosotros, los de Malaquías 3:4, que robamos a Dios en nuestro afán de avaricia, por dinero, ¿verdad? En lugar de dedicarnos a lo que debemos dedicarnos, nos dedicamos a otras cosas. Dice, los sacerdotes y gobernantes no se daban cuenta de la solemnidad de la labor que les correspondía realizar. No se daban cuenta.
¿Por qué? Porque están dominados por un otro espíritu. No pueden elegir, ¿verdad? Dice, en cada Pascua y fiesta de los tabernáculos se sacrificaban miles de animales y los sacerdotes recogían su sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían acostumbrado a la ofrenda de sangre y casi habían perdido de vista el hecho de que era el pecado lo que hacía necesario todo ese derramamiento de sangre de animales. ¿Qué es eso? Formalismo. Vamos a la iglesia, cumplimos, venimos a casa, vuelta al dinero, vuelta al mundo, ¿verdad? No discernían que eso prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que iba a ser derramada por la vida del mundo, y que mediante la ofrenda de sacrificio los hombres iban a ser dirigidos al Redentor crucificado. Nada, forma, punto, no hay más. Dice, Jesús contempló a las víctimas inocentes de sacrificio y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocatorias en escenarios de derramamiento de sangre y crueldad. Porque claro, aquello era una crueldad bárbara. Dejaban de pecar. ¿En qué momento? Ni siquiera cuando dormían, ¿verdad? Dejamos de pecar. ¿En qué momento? Ojo, que cuando hablamos de ellos hablo de mí. Yo digo de mí, hablo de mí. ¿Verdad? Eso es lo que me está diciendo la palabra. Y si quiero ser partícipe de Daniel 8:14 y purificar el santuario, ¿cuál santuario? Ah, no, el de Pedro. Pedro tiene un problema. Es que este nos está engañando y de vez en cuando pues come cosas raras y tal, pero no nos dice, ¿verdad? No, 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 Eh, no. De no, mí es el problema, no de otro. Yo soy el problema, ¿verdad? sí. Dice, en lugar de arrepentirse humildemente de sus pecados, habían multiplicado el sacrificio de animales, como si Dios pudiera ser honrado con un servicio despiadado. Claro, hasta han contaminado el carácter de Dios. ¿Qué necesita Dios? Que matemos aquí, que no quede ningún animal. Vamos. Así se limpia el pecado. No entendían ni una, ni una. Y hoy, lo mismo. Dice, los sacerdotes y los gobernantes habían endurecido sus corazones por egoísmo y avaricia. ¿Cuál era su objetivo? Doctorados, puestos, dinero, sueldo, posición, reconocimiento. ¿No? De eso se trata. Lo- tipo y antitipo, en realidad nuestra, ¿verdad? Los mismos, hasta nosotros. ¿Por qué se pelea la gente en la iglesia? Cuando hay elecciones. Ah, pues a mí no me han dado ningún cargo, me desconsideran. Pero vamos a ver, solo soy bueno para pagar el diezmo, ¿verdad? No es eso. ¿Y qué Sí, espíritu es ese? carnal. Atentos. ¿Qué santuario tiene que ser purificado? Dice, los mismos símbolos que apuntaban al Cordero de Dios los habían convertido en un medio para obtener ganancias. Tremendo. Es decir, vendía la carne de los animales, ¿no? Habían convertido eso en un negocio. Han abierto Pues, carnicerías. por eso, contra más mataban, más ganaban. Mejor, claro. Y no Más comprendían carnicería. que cada muerte representaba a nuestro Señor Jesús. Dice, así, a los ojos del pueblo, la santidad del servicio sacrificial había sido destruida en gran medida. La indignación de Jesús se despertó. Sabía que su sangre, que pronto sería derramada por los pecados del mundo, sería tan poco apreciada por los sacerdotes y ancianos como lo era la sangre de los animales que ellos derramaban incesantemente. No entendían, no Por eso, entendían. por eso en la muerte, cuando ya muere Cristo, el velo se rompe, se raja. Claro. Porque, ¿por qué había venido? Para darnos el Espíritu Santo. ¿Pero alguno estaba al tanto de esto? Nadie, nadie, nadie. ¿Verdad? Ni hoy siquiera. La boda del Cordero. Cuando digo yo, la boda del Cordero, ¿alguien está interesado que necesitamos el Espíritu Santo? No, porque lo tenemos. ¿Cómo lo tenemos? ¿Quién nos ha engañado? Mientras estamos fuera de la profecía, no entendemos ni una. Dice, contra estas prácticas había pronunciado Cristo a través de los profetas. ¿Qué vimos? Ezequiel. Pero si podemos ir a otras profecías, ¿de qué creéis que hablaría? De lo mismo. Todas las profecías hablan de lo mismo. Créanme, desde el Génesis hasta el final. Dice, Samuel había dicho, ¿acaso el Señor... Me quedaré sin voz al final. ¿Acaso el Señor se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer su voz? ¿Qué pide Dios?
obedecer su voz, afianzamiento en la verdad. ¿Entendéis? He aquí, obedecer es mejor que sacrificar y escuchar es mejor que la grasa de los carneros. Escuchar, dice. Escuchar. ¿Dónde viene la verdad? ¿De dónde viene? De un carpintero, No importa. No importa. Lo que importa es la verdad. Eso importa. Dice, e Isaías, al ver en una visión profética la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como gobernantes de Sodoma y Gomorra. Madre mía, tenemos 2 horas. Pues vamos a terminar a la mitad, ¿eh? La otra mitad se queda para la próxima, porque si no, esto va, lo monto de 5 horas, ¿eh? Tranquilamente. Dice, Isaías, al ver una visión profética, la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como gobernantes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dice? Gobernantes de Sodoma y Gomorra. ¿Quién? Los líderes. Y Sodoma y Gomorra fue destruida, arrasada, no quedó nada. ¿Qué es la iglesia? Sodoma y Sí, Gomorra. si Isaías ya los llama perros mudos que solamente les gusta comer y dormir. Es fuerte, Dice, ¿eh? Es fuerte. sí, pero yo me lo aplico a mí primero. Sí, Luego ya hablamos de los demás, ¿verdad? De otros. Oíd la palabra del Señor. Yo me dirijo a Daniel 8:14. El santuario será purificado. ¿Qué santuario? El mío. El mi santuario, no de otro, ¿verdad? Dice, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Oye, qué duro es esto, ¿no? Dice, prestad atención a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Madre mía. Y la iglesia no es Babilonia, ¿no? Si lo no, dice Isaías. es peor porque dice Dice, que Gomorra y has Sodoma, tocado no sé qué el micrófono y te estás quedando sin micrófono. ¿quién yo? Ahora sí, ahora está bien. Dice, ¿para qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de carneros y de la grasa de los animales cebados. No me complace la sangre de los novillos, de los corderos, de los machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién os ha pedido que pisoteéis mis atrios? ¿Os dais cuenta? Ellos dicen que están en la iglesia. ¡Ah, el templo, templo! Casi matan a Jesús. ¿Cómo que en 3 días? Y no sé qué. No habían entendido ni una, ni una. Y hoy lo mismo. Es más, la profecía nos dijo antes, peor, peor todavía. Dice, cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién os ha pedido que pisoteéis mis atrios? Perdón, lavaos, dice, limpiaos, quitad de delante de mis ojos la maldad de vuestras obras, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda. ¿Quieres ser sellado? Aquí está la clave. Dice, aquel que había dado estas profecías ahora repetía por última vez la advertencia, por última vez. En cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado a Jesús rey de Israel. Él había recibido su homenaje y aceptado el cargo de rey. En esta condición debía actuar. Sabía que sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrupto serían en vano. ¿Perdón? ¿Con quién estamos peleando nosotros? Estamos peleando en vano. Pero si Jesús dijo, sabía que sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrupto serían vano, ¿y nosotros vamos a tener más éxito? ¿Cuál es nuestra pelea? Hemos de tener claro, claro, cuál es nuestro objetivo. Dice, sin embargo, debía realizar su obra. A un pueblo incrédulo debía darle la evidencia de su misión divina. ¿Y nosotros? ¿Tenemos que dar la evidencia de nuestra misión divina? Habla Claro. Cristo, nos utiliza Cristo, las Claro. palabras y lo que estamos comprendiendo y compartiendo con los demás son de Cristo. Queremos que nuestros hermanos estén sellados, afianzados en la verdad, como nosotros, por Cristo, ¿verdad? Esta es nuestra misión, no otra, no se confundan, ¿vale? Dice, una vez más, la mirada penetrante de Jesús recorrió el patio profanado del templo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sacerdotes y gobernantes, fariseos y gentiles lo miraban con asombro y deferencia. A él
que se encontraba ante ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad brillaba a través de la humanidad, investiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Pero yo pregunto, ¿qué veían ellos? ¿Veían un ser superior, extraterrestre? ¿Es eso lo que veían? No, 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 queridos. veían, No, la declaración. veían que hablaba con autoridad. Ahí está. Esta es la clave. Y eso tiene que pasar con nosotros. Es decir, ¿qué es lo que quiero resaltar? ¿Me utiliza Cristo? Cuando hablo en medio de mis hermanos, ¿habla Cristo? Esa es la amén. divinidad que nos utiliza, queridos. Lo mismo que en su caso. ¿Quién hablaba en Jesús? Cristo. ¿No? No lo decía él, pues si no soy yo. Es el Padre el que habla. ¿Mediante quién? Esa vida. Que era Cristo Espíritu. en él, ¿no? El Sí, Espíritu. ¿Y qué nos ha traído a nosotros Jesús? El Espíritu. ¿Habla Cristo y a través de nosotros? Porque la claro, gente no va sí. a ver, nosotros no hacemos milagros. ¿Cuál es la curación la mayor curación de la que habla el Evangelio? Amén. Aquí, que seamos sanados aquí, la sanación espiritual, ¿verdad? Em, los que estaban más cerca de él se alejaron tanto como la multitud les permitió. Dice, excepto por unos pocos discípulos, el Salvador se quedó solo. Unos pocos discípulos, el Salvador se quedó solo. La frase cuarta, quinta, antes de terminar, con rojo. Dice, tipo antitipo, ¿verdad? Por eso lo resalto. ¿Cómo se va a quedar Cristo al final? Con unos pocos. Igual que en la cruz. Con unos pocos. Pero estos son los mejores, ¿verdad? No por ellos, sino porque Cristo está en ellos, están sellados, ¿verdad? Dice, todos los sonidos se acallaron. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que sacudió al pueblo como una poderosa tempestad. No sé si lo pilláis. Habla de ti, habla de mí, ¿vale? Por eso me quedo sin voz. Pero no me voy a quedar sin voz, porque ya sé de dónde viene la voz. Dice, está escrito. Dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué selló Israel su sentencia? Por esa declaración que hizo Esteban. Esteban, eso declaró. Este es el templo de Dios. Eso es lo que no alcanzó a decirlo, ¿verdad? Terminar de decir lo que quería decir. Pero de eso estaba hablando. Dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, tanto a nivel iglesia como a nivel personal, ¿no? Dice, su voz resonó como una trompeta en el templo. El disgusto de su rostro parecía un fuego consumidor. Parecía un fuego consumidor. Dice, con autoridad ordenó, quiten esto de aquí. ¿Qué pasará al final? Lo vais a ver, lo vais a ver. Capítulo 38. La última advertencia. Según 38 está en inglés, en español están 39, ¿vale? Dice, en cada generación, Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero el pueblo desea que se le digan cosas agradables. Y la verdad pura sin adornos no es aceptable. ¿Quién sostiene a los 70? Dios. No, el pueblo. No, no Mm, entendéis. El pueblo, porque les da los diezmos, a pesar de que actúan erróneamente. Por lo tanto, ah, ¿quién, verdad. quién hace que el enemigo esté en medio de la iglesia? La Nosotros, membresía, queridos. la membresía. Nosotros. Nosotros. Porque no estamos afianzados en la verdad, entonces estamos engañados, sostenemos a los pastores y los que vienen enviados. En cada generación Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. A estos no los quieren, no los quieren, porque están engañados, ¿verdad? Hablo de principios, Pedro, ya te dije, digo, estoy con la cabeza, ya sé, estoy de acuerdo contigo, pero estoy hablando de principios, estoy hablando de lo que es Ya, la ya, profecía, ¿me entiendes, verdad? sí. No personalizo.
Dice, muchos reformadores al emprender su labor decidieron actuar con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban, mediante el ejemplo de una vida cristiana pura, llevar al pueblo de vuelta a las doctrinas de la Biblia. ¿Pasó? No pasó. Sí, No pues, pasó. Dice, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como vino sobre Elías, moviéndolos a reprender los pecados de un rey malvado y un pueblo apóstata. No pudieron abstenerse, esto es lo de Acá, dije, Jezabel. Acabe, exactamente, Isabel. Dice, no pudieron abstenerse de predicar las claras declaraciones de la Biblia, doctrinas que se habían mostrado reacios a presentar. Se vieron impulsados a declarar con celo, y Juan el Bautista también, con Mm. celo la verdad y el peligro que amenazaba las almas. Pronunciaron las palabras que el Señor les había dado. Las palabras que nosotros hablamos son nuestras. ¿Soy yo listo? ¿Eso es porque yo soy capaz y todo esto viene de mí o de no. vosotros? No, queridos, no se confundan, no cometan el grave error. Cristo es nuestra justicia. Y esta es la justicia. ¿Verdad? Dice, se vieron impulsados a declarar con celo la verdad del peligro que amenazaba las almas. Pronunciaron las palabras que el Señor les había dado, sin temor a las consecuencias. Y el pueblo se vio obligado a escuchar la advertencia, aunque la rechazara. Pero el pueblo tiene que escuchar la advertencia. ¿Por qué? Porque tienen que decidir Por con eso, conocimiento. por eso el Señor constantemente enviaba a sus siervos, a pesar de que los mataban, sacaba más siervos para Correcto, que siguieran dando, porque correcto. a Isaías mismo lo cerraron, a Jeremías lo metieron en la cárcel, lo metieron en un Excepto Juan, pozo. a todos, no quedó ni eh, uno. Y nosotros tampoco, si no fuera porque somos como Juan, el último pueblo, una misión especial. ¿Verdad? Fijaos ahora, porque viene a nosotros. Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de proclamarlo con mayor poder, cuando llegue el momento, ¿habrá llegado? ¿Qué pensáis? Hombre, Sí, claro, que ha llegado. Lo sí, que pasa que Nosotros no sabríamos lo que sabemos si no fuera porque ha llegado la hora y nos lo revela Dios. Somos escogidos. Ojo. Y no es vanidad, no. ¿Cómo lo sabemos? Porque no es mía la verdad. ¿Cómo lo sé? Pues no lo sé. Si ya os lo dije muchas veces, soy tonto. No es por mí, es porque Dios nos ha escogido, ¿verdad? Y proclama la verdad. Y la iglesia tiene que escucharla, le guste o no le guste, ¿verdad? Cuando llegue el momento de proclamarlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de aquellos que se consagren a su servicio. ¿Cuál es la clave? Los que se consagren a su servicio. Si estás en la iglesia esperando que pase no sé qué, pues sigue esperando, que te vas a quedar sin aceite, guapo o guapa. los que estén convertidos. Los obreros estarán cualificados más por la unción de su espíritu que por la formación de las instituciones literarias. Los hombres de fe y oración se verán impulsados a salir con santo celo, ojo al dato, proclamando las palabras que Dios les da. No las que me den a mí la gana, porque a mí me da la gana mucha cosa. Y actuar como me dé la gana. Y sin embargo, nos equivocamos, sin lugar a dudas. Esto, Pero es- ojo a lo que habla Dios. estos son los que clamarán y gemirán, los que Claro, y gimen, cuando dice lo que habla Dios, ¿quién habla ahora? el espíritu, Estamos leyendo, ¿no? ¿Hay claro. alguna coma que me la invento yo? ¿Quién habla ahora? Habla Dios, no Habla, soy yo. habla ¿De Dios, quién es el esa palabra? No espíritu. es mía. No es mía, ¿verdad? El poder es del Espíritu, correcto. Pero ¿quién habla? Escrito está. Claro. No me leo ni el punto, ¿verdad? No, no lo cambio yo, ¿verdad? Dice, los pecados de Babilonia serán revelados. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Exactamente eso, ¿verdad? Los terribles resultados de imponer las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, la incursión del espiritismo, el sigiloso pero rápido progreso del poder papal, donde dentro de la Iglesia todo será desenmascarado. ¿Entendéis el trabajo? Dice, estas solemnes advertencias conmoverán al pueblo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hace Dios esto? Porque el pueblo tiene que entrar en conocimiento y tiene que elegir. Pero Ellos aquí, tienen que elegir.
dice el sigiloso pero rápido progreso del poder papal, porque es un poder progresivo, porque la misma iglesia laodicense se ha unido al papado y apoya al papado. Hay que Coño, entender, la causa es porque hemos rechazado el Espíritu Santo. A partir de que hemos claro, rechazado el Espíritu Santo, hemos entrado en un camino progresivo hacia abajo. Y eso es lo que nos está diciendo. Por eso es rápido, porque al final del tiempo va tan rápido, que estamos tan eh, lejos del Espíritu que ya no escuchamos nada, no nos enteramos de nada. O sea, se repite la historia de Israel, ¿verdad? Ya podía gritar Jesús, que no había quien lo entienda, ¿verdad? Y se vuelve a repetir la historia, lo vemos, lo vivimos con nuestros ojos, ¿verdad? Dice, con asombro irán el testimonio de que Babilonia es la iglesia. No, no, no. Esto es error de traducción. No, esto no. Es que alguien lo ha cometido. No, la iglesia no es Babilonia. ¿Qué dicen estos grupitos por ahí cuando dicen, no, si no hay tres? El desato a la gente. No, esto está añadido. Aquí no hay tres. No, con respecto a la divinidad, ¿no? No, esto lo ha metido. No, en original no es así. Pero tú te has leído todo el espíritu de profecía que no lo dice solamente en un sitio, sino lo dice en un montón de sitios. eso se refiere a Mateo 28, 19 y proclamar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único versículo que no es real es el que está en Primera de Juan 5:7. Eso Lo es. Ahora lo demás quería es decir yo, pero no me correcto. acordaba exactamente. Lo demás es correcto. Claro, y aquí también. Babilonia es la iglesia. ¿Por Porque qué? la, Por los porque la, frutos. porque la hermana Juárez habla de tres. Pero eso no quiere decir que exista una Trinidad. Correcto. Sigo, simplemente di un ejemplo, ¿verdad? Como Sí, esto, sí, Babilonia es la iglesia, dice alto y claro, Babilonia es la iglesia, y además explica, sí, si tú entiendes el contexto, imposible que no entiendas de qué iglesia habla aquí, claro, ¿verdad? Dice, la iglesia caída a causa de sus errores y pecados. La iglesia ha caído, lo que quiere decir que cuando salió no era caída, pero al rechazar el claro. Espíritu Santo ha caído, y Acá, consecuencia. ha caído porque ha dejado la luz que ha recibido. Claro, y luego termina presidente la frase dejando en claro por qué. Dice, a causa de su rechazo de la verdad, del Espíritu Santo, de Cristo, que le fue enviada desde el cielo. ¿De qué iglesia habla aquí? ¿Hay alguna otra iglesia que en la profecía aparece que al final del tiempo les será enviado el Espíritu? Pues no hay ninguna. Pero dice, no, No. Babilonia no es la iglesia. Pero tú ¿cómo lees? Diría Jesús. ¿Cómo entiendes? ¿Quién está en tu mente? ¿Verdad? Dice, cuando el pueblo acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿es eso cierto? Los ministros presentarán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar sus temores y acallar la conciencia despertada. Pregunto, ¿eres maestro? Deberíamos, Deberíamos de serlo. porque la profecía dice antiguos maestros, por lo tanto, hay nuevos maestros que traen la verdad, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos de ser maestros. Y Gabriel no estar así solo, parece que esa pradera es solo para un pájaro, que soy yo. Ya me entendéis, ¿vale? No se me enfaden. Deberíamos de ser todos maestros, afianzados en la verdad, capaces de ir en medio de Babilonia y decir la verdad. Con cariño, con amor, con respeto, con todo, pero la verdad es la verdad. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Verdad? Que dejar que la divinidad nos utilice, haga su trabajo en y a través de nosotros. Dice, pero como muchos se niegan a conformarse con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro así, dice el Señor, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, llenos de ira al ver cuestionada su autoridad, denunciará el mensaje como de Satanás y agitará a las multitudes amantes del pecado para que injurien y persigan a quienes lo proclaman. Pregunto, Claro. ¿saben lo que están haciendo? Hombre, Sí. claro que lo saben. ¿Saben de dónde viene el mensaje? Claro. ¿Conocen la profecía? Sí. Y van a saco todo lo contrario.
sabiendo lo que están haciendo. No lo Claro, digo yo, está escrito, ¿verdad? pero porque velan por sus intereses. Ah, claro, ¿quién domina? Pero ¿Quién está entonces, dentro? pero entonces Jesús les dirá, cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre si hoy gana todo el dinero de este mundo y si esta noche van a pedir por su alma? De nada. Dice, a medida que la controversia se extiende, voy rápido porque ya estamos 2 horas y 11 minutos, pues serían unas 2 horas más o menos en este momento, por ahí, casi. A medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de las personas son llamadas a la ley pisoteada de Dios, Satanás se agita. Es decir, cuanto más se expande esta verdad, más se agita el enemigo, ¿verdad? Dice, el poder que acompaña al mensaje. ¿Quién habla? No somos El, nosotros. el Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice, solo enfurecerá a quienes se oponen a él. El ¿Verdad? clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para ocultar la luz. ¿Saben lo que están haciendo? Claro que sí, claro que sí. Aunque no lo reconozcan, ¿a quién creemos? Escrito está. Está escrito, ¿verdad? Dice, no sea que brille sobre sus rebaños. Por todos los medios a su alcance se esforzarán por suprimir la discusión de esas cuestiones vitales. Cuestiones vitales. ¿Lo saben? Hombre, claro que sí. Dice, la Claro que lo iglesia apela al saben. brazo fuerte del poder civil. En esta labor se unen papistas y protestantes. Ups. ¿Y qué iglesia es esta? Aparte de papistas y protestantes. ¿Qué iglesia es esta? Ah, no, la iglesia no es Babilonia. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? A esta iglesia, en su obra de esconder la verdad, se unen papistas y protestantes. No sé si entendéis. O sea, más Hombre, claro agua, desde mi punto de vista. No lo claro, sé. claro que está claro. Dice, a medida que el movimiento para hacer cumplir el domingo, ¿cuál es el propósito? La Hacer marca. cumplir el domingo. Se Claro. vuelve más audaz y decidido, se invocará la ley contra los guardadores de los mandamientos. ¿Quién invocará la ley? Los que están dentro, unidos con papistas y protestantes. Estos invocarán la ley. Si no guardáis el domingo, a la cárcel con vosotros. ¿Eh? Y con multas. Claro, de dentro de la iglesia, ¿eh? No, no penséis fuera. No, no, de dentro. Dice, Claro. se les amenazará con multas y encarcelamiento y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia, atentos, y otras recompensas y ventajas, como incentivos para que renuncien a su fe. De dentro, no de fuera. Ojo. Dice, pero su respuesta firme es mostrarnos en la palabra de Dios nuestro error. ¿Y eso qué implica eso? Un afianzamiento en la verdad inquebrantable. Eso es la preparación que tenemos que hacer. Ahora, ahora. Dice la misma petición que hizo Lutero en circunstancias similares. Los que son llevados ante los tribunales defienden con firmeza la verdad. ¿Tribunales cuáles? De dentro de la iglesia. Algunos será de fuera, pero el mundo está revuelta. Ya os digo yo, el problema es de dentro. Esa es la única iglesia que tiene que caer definitivamente, ¿verdad? Y algunos de los que escuchan se sienten impulsados a tomar la decisión de guardar todos los mandamientos de Dios. Así se llevará a la luz a miles de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Por lo tanto, ¿dónde está el remanente? En la iglesia. ¿Pero es parte de Babilonia? No, no. No porque no procesan lo que ellos. Correcto. La obediencia, si no estamos en medio de ellos, ¿cómo vamos a proclamar estas verdades? ¿Cómo Claro. vamos a ser testigos? No podríamos, ¿verdad? Dice, la obediencia consciente a la palabra de Dios será tratada como rebelión. Obediencia consciente, dice, consciente. Cegados por Satanás, clave. Los padres ejercerán dureza y severidad hacia los hijos creyentes. Los amos y amas oprimirán a los siervos que guardan los mandamientos. El afecto se alienará. Los hijos serán desheredados y expulsados del hogar. Las palabras de Pablo se cumplirán literalmente. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. ¿Quién es el remanente? ¿Quiénes son los sellados? Aquí lo tenemos.
como los defensores de la verdad se niegan a honrar el domingo como día de reposo, algunos de ellos serán encarcelados, algunos. Otros serán exiliados y otros serán tratados como esclavos. Para la sabiduría humana todo esto parece ahora imposible, pero cuando el Espíritu de Dios que frena a los hombres se retire de ellos, no lo sé Claro. si entendemos los mecanismos que actúan aquí, ¿verdad? Y estos queden bajo el control de Satanás, que odia los preceptos divinos, se producirán acontecimientos extraños en medio de la iglesia, queridos. Extraños. Lo que ahora decimos, no puede ser. Sí puede ser. Lo mismo que lo que ocurrió hace poco con lo que se pone la gente, que era Ah, imposible. sí, claro, claro. Lo hablo de esa manera para Sí, sí, que sí, sí, que te entendí, te entendí. Pero yo mira no. cómo ahora han tenido que recular, porque han visto, sí, sí, todo, ahora todo puede ser posible. Claro. Y Dice, el cosas, corazón puede ser... Dale. no, que cosas peores aún tenemos que ver. Está escrito. Yo creo lo que está escrito aquí. Claro, Me pueden decir quien quiera, incluso no me fío ni de mí mismo. Y lo sí, sí, digo con todo el corazón. Por eso os advierto una y otra vez. lo que Al está escrito escrito. está, no a Sí. lo que digo yo. Porque el hombre... Ay, ay, tengo miedo de mí mismo, ¿eh? Ya no me refiero a otro. Es un peligro, ¿eh? Potencial peligro. Dice, el corazón puede ser muy cruel cuando se elimina el temor y el amor a Dios. Venga, y esta es la última. Dice, a medida que se acerca la tormenta, un gran grupo que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no ha sido santificado mediante la obediencia a la verdad. ¿Cuál es ese grupo? La grandísima mayoría, queridos. Lo sabemos, estamos en la iglesia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que saben de todo esto? No saben Nada. nada. No saben nada, ¿verdad? Ok, No es vanidad Halloween, lo que estamos diciendo, es la verdad. Halloween, Navidad y las fiestas. Es lo que saben. Dice, abandona su posición y se une a las filas de la oposición. Dice, al unirse al mundo y participar de su espíritu, han llegado a ver las cosas casi de la misma manera. Y cuando llega la prueba, están preparados para elegir el lado fácil y popular. ¿Por qué nos dice Dios que dejemos de quitar la mirada del mundo? Porque con esa mirada del mundo, ¿verdad? ¿Qué adquirimos más? El espíritu, dice, al unirse al mundo y participar de su espíritu. ¿Me entendéis? El deseo de dinero, en fin, cada cual sabe de qué pie coger, ¿verdad? Nos llenamos de un otro espíritu. ¿Y quién toma el control? Tú no vas a poder elegir. No, ya elige él. Que esto pasó de antaño y eso es lo que necesitamos entender. Ahora tenemos que purificar el templo. Ahora. Dice, han llegado a ver las cosas casi de la misma manera y cuando llega la prueba están preparados para elegir el lado fácil y popular. ¿Y qué ocurre hoy cuando tú te vas a la iglesia y les dices, oiga, pero si os habéis puesto el dichoso, ya sabes lo que quiero decir? ¿Y qué Que, es lo que hacen ahora? Aun sabiendo la verdad, tratan de buscar argumentos sin razonarse, de justificarse, ¿verdad? No, pero que tú no tienes razón y tal y cual. Pero ¿saben la verdad? Claro que lo saben. ¿Pero qué están haciendo? Lo contrario. ¿Por qué? están Porque no tienen el control, queridos, han perdido el control. unidos al mundo y por eso hacen unidades del mismo sexo, los casan y lo ven normalito, Y, es y- y- normal, y- y así es como elegirán el domingo también. Ellos claro, dicen que todo, no. Por eso os digo todo, yo tengo miedo de mí mismo. ¿Por qué? una perversión. Porque igual no estoy haciendo bien mi trabajo. O igual en algún momento me pasa como a John C. Waggoner. Le pego un giro y hasta luego, Lucas. Por eso tenemos, ¿Entendéis? por eso tenemos que estar orando para el que mire estar firme, mire y no caiga. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Orar unos por otros. Porque la oración de Claro. intercesión tiene mucho poder. Lo sabéis, ¿verdad? Dice, hombres de talento y trato agradable, que en otro tiempo se regocijaban en la verdad, emplean sus facultades para engañar y desviar a las almas. Engañar y desviar. ¿Lo saben? Sí, pero no pueden hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no son ellos. Es un otro espíritu lo que gobierna.
Dice, se convierten en los enemigos más acérrimos de sus antiguos hermanos. ¿De qué iglesia habla aquí? Que yo digo más claro, agua. Pero como decía Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Quién gobierna tu mente? Dice, cuando los guardadores del sábado. No, no es la iglesia. No. La iglesia adventista no es, no, es otra. Son llevados ante los tribunales para responder por su fe. Estos apóstatas son los agentes más eficaces de Satanás para tergiversar y acusarlos y mediante informes falsos e insinuaciones para incitar a los gobernantes contra ellos. Claro. Sí hay ya muchos jesuitas metidos. ¿Dónde está el problema? Dentro, no fuera, dentro. En este tiempo de persecución, la fe de los siervos del Señor será puesta a prueba. Ellos han dado fielmente la advertencia, mirando solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios, moviéndose en sus corazones, los ha impulsado a hablar. Estimulados por un celo santo y con un fuerte impulso divino, se han dedicado al cumplimiento de sus deberes sin calcular fríamente las consecuencias de comunicar al pueblo la palabra que el Señor les había dado. No han consultado sus intereses temporales, ni han tratado de preservar su reputación o sus vidas. Poco a poco nos vamos a quedar solos. Sin embargo, cuando la tormenta de oposición y reproches se desata sobre ellos, algunos, abrumados por la consternación, estarán dispuestos a exclamar: si hubiéramos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos guardado silencio. Están rodeados de dificultades. Satanás los ataca con feroces tentaciones. La obra que han emprendido parece muy superior a su capacidad para llevarla a cabo. Se ven amenazados con la destrucción. El entusiasmo que los animaba ha desaparecido. Sin embargo, no pueden dar marcha atrás, a no ser que perdamos la eternidad. Dice entonces, sintiéndose completamente indefensos, huyen al Todopoderoso en busca de fortaleza. ¿Son indefensos? No son indefensos. Esa es la apariencia, ¿verdad? Recuerden que las palabras que han pronunciado no eran suyas, sino de aquel que les ordenó dar las advertencias. Dios puso la verdad en sus corazones y no pudieron abstenerse de proclamarla. Hasta aquí, mis queridos. La próxima semana seguiremos con el capítulo 41, exclusivo. Hasta ahora no tengo otro texto, pero teníamos que construir fundamento para que podamos entender. Pasamos al 39, damos un salto, nos vamos al 41, porque en 41 nos dice cosas tremendas. Y vamos, tenéis la oportunidad, una semana, estudiar, y la próxima vamos a entrar y entender de qué habla Dios y qué va a pasar al final. Porque no, la gente no entiende el final. La gente cree que Dios es el destructor. Y yo os digo desde ahora, ni por asomo. Ni por asomo. Y lo vamos a entender por lo que está escrito. Bien, mis amados, me decís lo que tengo que hacer y yo lo haré. Primero, ¿qué os ha parecido? ¿Qué Hombre, tal vamos pues, con el engaño esta semana? ¿Eh? pues las ¿Es cosas están. creíble? ¿Os he contado una historia creíble o Hombre, me está fallando? si eso ya lo estamos viendo, no de ahora, ya de hace años. Y cada día que nos acercamos al tiempo final, pues se ve cada vez más profundizado de cómo actúan y cómo En realidad, está, ujú, en realidad lo que hemos estudiado está en completo desarrollo. claro. Se está viviendo a nuestros ojos, a nuestra vista. Y por eso nosotros lo que, como dice la palabra, si comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios, permaneceremos firmes en la verdad porque la hemos comido y estamos fundados en ella por su gracia y su misericordia. Amén. Así es. Ahora, si los que solamente van y comen el pan espiritual los sábados solamente y el resto de la semana no, por eso están engañados. Así como se come para lo físico todos los días para lo espiritual también se tiene que comer. Si no, no está fuerte ante las artimañas del maligno, porque el maligno no descansa. Así es. Así es. Bueno, mis amados, terminamos aquí. Porque Sí, yo ya lo sé que no van a hablar más aquí, a no ser que terminemos, y ni así. Hola hermanos, ¿cómo están? pues Bien, bien. Habla Margarita. Maggie.
Y bien, qué bueno. Ya lo sé quién eres, solamente Acotando, tú abres el pico y ya sé quién eres. Dale. no, sí. Para acotar lo que decía la hermana Orfa, sábado tiene que ser todos los días, no solamente el sábado. Tenemos Porque que Cristo es el prepararnos todos sábado. los días, sí, todos los días tenerlo en nuestra vida. Todos los días pensar de que puede llegar el momento. Así que es como, yo lo veo como como un juego de ajedrez, están todas las piezas justas, encajadas, no sobra ninguna ni falta ninguna. Es todo perfecto. Así que eso, muchas gracias, hermano, y lo felicito por el estudio anterior. De verdad, quedé con hambre y ansias. No, o sea, gracias al Señor porque le da la sabiduría y la para y al hermano Pedro también de acortar cosas súper importantes. De verdad se le agradece mucho, mucho porque quedé con hambre y ansia de que llegara este día para poder volver a escucharlo. Así que muchas Ah, gracias. Y amén, gracias a Dios porque nos tiene acá. amén. Que todo sea para el Señor. Amén. Amén. Bien, Mm. Pedro, Vamos a a no orar. ser que alguien quiera decir alguna otra cosa más, pero si no, vamos a orar. ¿Vale? Dios Padre querido que moras en las alturas, alabado sea tu santo nombre desde ahora y para siempre. Te damos muchas gracias, Señor, por los estudios que realizamos, las meditaciones a través de tu santa palabra y del espíritu de profecía. Ayúdanos a que tengamos un espíritu de investigador, de que tengamos hambre de tu palabra, de que comamos la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que estemos fortalecidos ante las artimañas del maligno y que tú nos des fuerzas y que seamos hombres que no nos vendamos absolutamente por nada, sino que seamos fieles como la brújula al polo, Señor. Porque hoy en día cada uno al final se pone un precio. Nosotros no queremos tener ningún precio más que Amén. ser de Cristo y si es necesario, como dijo Pedro, pero no por nuestra propia voluntad, sino bajo el poder de lo alto. Si tenemos que ir al descanso por causa de tu nombre, que se haga tu voluntad, Señor, no la Amén. nuestra. Fortalécenos para que podamos predicar el Evangelio a nuestros semejantes, a todas aquellas personas que conocemos, que no tengamos miedo de hablar de Cristo Jesús, porque hay personas que se avergüenzan, pero nosotros no tenemos que avergonzarnos porque es poder de lo alto, es poder de Dios. Y no tenemos que callarnos porque si nos callamos, como dijo Jesús, las piedras hablarán. Así que ayúdanos a que seamos Mm. testigos tuyos allá donde estemos y que se cumpla todo lo que falta por cumplirse, porque estamos deseosos de que Cristo Jesús, tu Hijo unigénito, venga a rescatarnos ya de este mundo. En Jesús oramos y por Él te lo pedimos todo de corazón. Amén. 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 Amén.